Capítulo 9 está enfocado en enlaces químicos. Tenemos problemas recomendados como siempre, además de las prácticas dentro de la presentación que deben realizar en casa. También deben utilizar el texto para hacer más prácticas. Es la realización de prácticas que le va a ayudar más a mejorar su entendimiento del concepto y mejorar su nota en el curso. Tenemos un repaso breve de propiedades periódicas de los elementos, porque siempre es importante que estudiamos material, no en un solo día, sino varias veces antes del examen, porque el cerebro humano necesita repasos y repetición para aprender cualquier cosa. Okay. Desafortunadamente no tenemos tiempo en la lección de química intensiva para realizar esos repasos y prácticas, pero ustedes pueden hacerlo en casa. Hay tres tipos de enlaces químicos. Hay enlaces iónicos en que hay una atracción electrostática entre un catión y un anión. Hay enlaces covalentes en que dos átomos comparten dos o más electrones de valencia. Y hay enlaces metálicos en que hay una red de núcleos y electrones internos en un mar de electrones de valencia deslocalizados. Entonces, aunque se llama tres categorías o tres tipos de enlaces químicos, la realidad es que se encuentra en una escala continua. Entonces, para determinar si un enlace es iónico o covalente, utilizamos la diferencia en electronegatividad entre los dos elementos, y también hay enlaces metálicos, pero tienen cierta característica iónico, o enlaces metálicos que tienen cierta característica covalente. Si ustedes siguen sus estudios en química, en el curso de química inorgánica va a ver con más detalle la escala continua entre tipos de enlaces. Para química general, vamos a hacer una simplificación y distinguir enlaces en esas tres categorías. Entonces, recordamos, para diferenciar un enlace iónico y covalente, que utilizamos electronegatividad, que es la habilidad de atraer electrones enlazados hacia el núcleo, y ese tiene una tendencia hacia arriba y hacia la derecha en la tabla periódica. Es decir, lo más hacia arriba y lo más hacia la derecha, lo más alta la electronegatividad de un elemento. Entonces, vamos a ver primero el tipo de elemento o combinación de elementos que forman esos tipos de enlaces. Entonces, primero, para un enlace iónico, tenemos que formar un catión. El catión es un metal con carga positiva. Puede ser +1, +2, +3, etcétera, etcétera. Y el anión está hecho por un no metal que tiene una carga negativa. Puede ser -1, -2, -3, cualquiera. ¿Okay? Y esas sustancias van a formar esa atracción electrostática entre la carga positiva y la carga opuesta, la carga negativa. Y cuando se encuentra en el sólido, los sólidos tienden a formar un red cristalino que es muy organizado, en que, por ejemplo, tenemos varios aniones organizados con los cationes también. En un red cristalino. ¿Ok? Entonces tenemos aquí está muy organizado. Y ese es en el caso de un sólido. Okay. La fuerza del enlace iónico es muy alto, pero no tan alto como un enlace covalente. El enlace covalente
está hecho entre dos átomos que van a compartir dos o más electrones de valencia. Entonces, nuestros dos átomos son no metales. Pero esos no metales son neutros. Entonces no tienen una carga, pero pueden tener un estado de oxidación. Que puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser cero. Depende de la situación. Entonces, en este caso, vamos a tener, por ejemplo, un átomo de hidrógeno. Esos son sus electrones internos. Otro átomo de hidrógeno. Esos son sus electrones internos y el núcleo. Y electrones enlazados están compartidos entre los dos átomos. ¿Okay? Es mejor hacer ese otro color. Entonces, son electrones enlazados que están compartidos entre los dos. En el caso de dos átomos del mismo elemento, esos electrones están compartidos igualmente. Pero es posible tener, por ejemplo, el hidrógeno y el flúor. Y en este caso, los electrones no están compartidos igualmente porque el flúor tiene mayor electronegatividad que el hidrógeno. Entonces, el flúor tiene mayor electronegatividad y por lo tanto, los electrones pasan más tiempo cerca del flúor, los electrones enlazados. Y ese resulta en un lado del enlace con una carga parcialmente negativa y un lado con una carga parcialmente positiva. Entonces tenemos un enlace polar. Okay. Al final tenemos los enlaces metálicos. Están formados por un red de... ¿Cuál color voy a utilizar? De núcleos y electrones internos y un mar de electrones de valencia deslocalizado. Esos son de metales neutros. Okay.
Entonces, vamos a tener, por ejemplo, puede ser cobre. Estos son sus electrones internos y el núcleo. Otro cobre. Esos son sus electrones internos y el núcleo. Otro cobre, etcétera, etcétera, etcétera. Y los electrones de valencia están deslocalizados, es decir, que no están asociados con ningún átomo de cobre. Tienen libertad de movimiento. Entonces, por ejemplo, cuando se aplica un potencial, todos los electrones pueden moverse. Y el flujo de carga es electricidad, perdón. Entonces, los electrones de valencia tienen libertad de movimiento. Entonces pueden conducir electricidad. Entonces el metal conduce electricidad. ¿Ok? ¿Preguntas aquí? No, profe, gracias. Ok.